El ex premier Óscar Valdés ya está conmigo aquí en El Estilo Juliana. Y recuerdo que la última vez que conversamos aquí, en este mismo estudio, él me habló acerca de su intención, sus ganas de postular a la presidencia de la República. Obviamente, la primera pregunta que le hice así, off the record, detrás de cámaras, apenas se sentó y saludé cordialmente, por supuesto, porque además respeto mucho. Le dije, ¿qué pasó con su candidatura? Y la respuesta que me dio, le voy a pedir que nos las dé a todos ya frente a cámaras, porque es muy triste lo que está pasando. No hay realmente oportunidad para la gente que quiera representar justamente una nueva opción. Y siguen y seguirán seguramente siendo los mismos. Gracias, señor Valdés, por venir. Juliana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Qué importante lo que usted, y qué triste también, ¿no? Me mencionaba hace un rato, esto de que la ley, tal cual está ahora, no te deja presentar, no te deja ir más allá con relación a el interés que uno pueda tener para postular de manera legítima en unos comicios que además son democráticos y que deberían de ser igual para todos. Sí, el tema es que la ley de partidos políticos hoy día exige casi 500.000 firmas y para cumplir con 500.000 firmas normalmente se estila 6-1, o sea, estamos hablando de 3 millones de firmas. Es algo que si le sumamos a la unión civil, la revocatoria y toda la recolección de firmas que hay, realmente hacen casi imposible. Por eso decimos nosotros que la ley como está y como la quieren modificar, avanzando en el porcentaje de firmas, lo único que va a hacer es que poca gente pueda participar y sigan los mismos partidos con los mismos candidatos. Creo que esto debería cambiarse, de otra manera medir la representatividad. Por ejemplo, nosotros, el Movimiento Cívico Peruano, tenemos un gobernador elegido. El único lugar donde presentamos candidatos y ganamos las elecciones. Sin embargo, no podemos participar en unas elecciones nacionales habiendo partidos políticos ahorita vigentes, inscritos en el jurado electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, y que no tienen ningún representante en ningún lugar del Perú. O sea, son partidos que lograron su inscripción con 140.000 firmas y hoy día tienen la posibilidad. Ahora, también se habló mucho yo no estaba de acuerdo con ninguna alianza porque pensábamos hacer un movimiento genuino, que cambie la situación, que llevamos gente que quiera servir a la política, pero la mayoría de los militantes del movimiento cívico me dijeron, pero señor Valdés, esa es otra fórmula que podemos intentar. Claro, aliarse con un montón de gente que ahora mismo también está buscando aliados para formar ese combo, crear ese combo que se necesita para poder inscribirse. Yo creo que no solamente para poderse inscribir, sino era porque teníamos que buscar alguien con que fuéramos compatibles, que pensáramos lo mismo. Claro. ¿No? Que veamos la política como para servir al país y no para servirnos. Gente que realmente ha estado ocupada, que ha tenido puestos en la administración pública, en empresas privadas y que pueda cambiar la clase política nacional. Lamentablemente no hemos logrado esa compatibilidad, pero también estuvimos intentando en un determinado momento, en vista que son los mismos candidatos los que están en los primeros puestos de las encuestas, hacer una candidatura de convergencia en los cuales los pequeños partidos, los partidos pequeños, que no tienen la mayor aceptación ahora, se junten para presentar un candidato de consenso para enfrentar a los eternos conocidos. Porque si no el voto se va a diluir y al final vamos a votar, como siempre lo hemos hecho, entre los dos que no queremos. Por el mal menor. Pero el mal menor. ¿Pero quiénes lo llamaron? ¿Lo convocaron? ¿Le dijeron, señor Valdés, nos gustaría que usted forme parte de nuestro proyecto político? A ver, cuénteme. Sí, yo he conversado con varios partidos, casi todos, a excepción del partido aprista y el partido de la señora Keiko Fujimori. Fuerza Popular. Con el resto me he reunido con todos, hemos conversado, hemos hecho cambio de punto de vista. ¿No pasaría, perdón que lo interrumpa, a formar parte de la plancha presidencial, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, de César Acuña, de Alejandro Toledo? No, le voy a decir por qué no. Normalmente nosotros creemos que para cambiar la política y cambiar la forma de servir al país se tiene que ser cabeza. Se tiene que encabezar un movimiento y en los cuales todos tengamos la misma voluntad, los mismos criterios para hacer cambios profundos en la política peruana. Porque si no, mire, yo no estoy aspirando a ser ni congresista, ni estar en una plancha, porque yo tengo un trabajo estable, tengo muchas ocupaciones, pero que después de ser primer ministro, mucha gente me decía, señor Valdés, usted logró experiencia, usted conoce el manejo del Estado, ¿por qué no sigue colaborando con el país? Y entonces, si cuando doy conferencias pasa lo mismo. Entonces, pero hay ese obstáculo que no hemos podido salvar, ¿no? Pero hace un rato me decía que se reunió con los representantes de todos los partidos políticos menos el APRA y Fuerza Popular, es decir, los fujimoristas. O sea que se reencontró con la gente del gobierno.
¿Se reunió, tomó su cafecito con Bueno, Nadine Heredia, la presidenta del no. Partido Nacionalista? Quizás he hecho una omisión involuntaria. Okay. Ellos también, con ellos yo pensé que era obvio que no me iba a reunir. No, pero ¿por qué no? Sí, en política se ve que se destrozan, se odian. Claro ejemplo, Pedro Cateriano y Alan García. Nadie hubiese sospechado hace 10 o 15 años que iba a llegar el momento en que ambos iban a sonreír después de darse la mano de manera cariñosa, incluso un abrazo frente a cámaras, allí felices. Bueno, ese no es mi estilo, yo no lo haría, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener su convicción, sus principios, y uno tiene que ser coherente y consecuente con lo que uno predica. ¿Y qué me dice de la precandidatura de Milton Bonjese? Me parece bien, mire, yo creo que hacemos mal los peruanos cuando queremos discriminar a uno u otro para que no sea candidato. Me parece muy bien que todos los peruanos tengamos la posibilidad de servir a nuestro país, dar a conocer nuestras propuestas. Yo creo que nadie debe estar exceptuado. Yo estoy contrario a lo que se estuvo hablando de la edad del señor Kuczynski, ¿no? Yo pienso que la edad no lo inhabilita, si él es una persona que tiene el conocimiento, ¿no? Así como tampoco inhabilitar al señor Bonjese porque solamente es un tecnócrata. Pienso que si un peruano de bien quiere servir por su país, los electores son los que tienen la palabra. No, y en democracia finalmente quien inhabilita o habilita a un político son los electores a través del voto, que es libre y que es, digamos, la decisión personal de una persona para determinar qué o quién es o quién nos va a representar. Usted al Congreso no va a ir entonces, pero si mañana, digamos, el próximo presidente considera conveniente que usted forme parte de su gabinete, ¿volvería a ser ministro? Eso es algo que lo podría pensar porque, mire, todos los peruanos, una vez elegido el presidente de la República, tenemos la obligación de colaborar con él de una u otra manera. Yo siempre preferí, antes de ser ministro, de estar en el campo que me gusta, en la empresa privada, siempre en la parte gremial. ¿No? Me gustaba mucho participar en la Cámara de Comercio, en la Federación de Cámaras, en todas las instituciones que realmente patrióticas de Tacna, y eso ha sido mi vida. Nunca pretendí ser político. Ahora, por cuestiones ajenas a mi voluntad, fui convocado por el presidente Ollantumala y me dio el reto al Ministerio del Interior y me pareció interesante porque escuchaba siempre decir que ese ministerio era ingobernable, que nadie lo podía manejar, que era dificilísimo. Yo creo que no es así. Lo que pasa es que tiene que haber gente que tenga visión empresarial, manejo, toma decisiones y que sobre todo tenga una honradez a toda prueba, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente la gente de abajo en los ministerios valora. Dice, oye, la cabeza es honesta, todos se alinean. Algunos no se alinearon, pero eso se les corta la cabeza. Y usted, hablando de cortar cabezas y que conoce al monstruo por dentro, ¿qué me dice de la posibilidad que se rumorea ahora, ¿no? Y que tiene bastante lógica y coherencia, de que Nadine Heredia esté pensando en postular al Congreso justamente para acceder a la inmunidad parlamentaria y limpiarse un poco de todo este ruido y estas denuncias que han aparecido en su contra? Ese es un tema que lo van a decir los electores también. ¿Pero usted cree que postule? No, y no es nada nuevo, ¿no? Siempre se hablaba de que la señora Nadine Heredia iba a ser cabeza de lista para el Congreso, en vista que no podía ser ella candidata a la presidencia. Claro. Entonces, yo pienso que no es nuevo. A ella nadie le puede privar de esa posibilidad de ser candidata al Congreso. Serán los electores los que decidan si realmente le dan el voto para que ella pueda ejercer. ¿Y qué me dice de los ascensos en las Fuerzas Armadas? Bueno, los 4 de la promoción de Ollantumala. Le contaré que eso no es de ahora. Eso viene desde mucho tiempo atrás y yo le puedo hablar con bastante, porque soy testigo de excepción. A mí me sucedió cuando me tocaba ascender al grado de coronel. En ese entonces, el señor Vladimiro Montesinos y todo su equipo, ellos hacían las listas y ellos seleccionaban quiénes ascender. Entonces esto no es nuevo. Lo malo ¿Y por qué no lo denunciaban? ¿Cómo? ¿Por qué no lo denunciaban? No sé, simplemente uno por una cuestión de ética, de principio, decía, oye, yo al día siguiente pedí mi pase al retiro, ¿no? Claro, que me parece correcto, pero digamos, si era tan escandaloso y era evidente que se hacía una lista y decía, este sí, este no, pues más allá de pasar al retiro... Mire, de todos los que han denunciado hoy día, todos los oficiales que han denunciado, lo único que se les ha dicho que eran unos desleales, que eran unos traidores, que todo lo otro, no ha habido ningún efecto. Lo que tenemos que hacer allí es que los comandantes generales de los institutos armados, ellos son los que deben velar por la institucionalidad, ellos son los que deberían oponerse, ellos son los que deberían conducir su institución y ellos al momento que el presidente venga a decir, ellos tendrán que exponer sus
su posición, y si su posición no es respetada tendrán que irse ellos, pero lo que pasa es que a veces los comandantes generales no arriesgan su pellejo y no hacen nada por su institución. Eso viene de hace mucho tiempo, y ahora que se van a ascender a los 4 generales de la promoción del presidente, eso es algo inusual, porque normalmente de cada promoción ascendía 1 o 2. O sea, ¿sí cree 4. ¿Sí cree que estos ascensos han sido, digamos, pensados, analizados, estudiados al milímetro para favorecer de una u otra manera? Por lo menos es inusual, ¿no? Eso no se ha dado antes. Que hay una preferencia del presidente, pero para eso estará pues el comandante general del ejército, que dirá, pues, señor presidente, usted puede querer ascender a su promoción, pero acá tenemos que defender la institucionalidad, porque hay otras promociones que también se le está quitando la posibilidad de llegar a ese grado. Porque usted sabe que en el ejército los comandantes generales, cuando se quedan mucho tiempo, a las siguientes promociones ya no le dan la posibilidad de ocupar ese cargo. Cuando estuvo el general Hermosa, el victorioso, el corrupto ese, por ejemplo, quitó a muchas promociones, no pudieron llegar a ser comandantes generales, que es la aspiración de todo oficial cuando ingresa al ejército. Entonces, y normalmente van de promoción en promoción, y si uno se queda 7 años, se borra 6 promociones que le siguen. Entonces, esas cosas yo creo que deben partir también del presidente. Cuando a mí me tocó ser primer ministro y en alguna oportunidad conversé con los comandantes generales y me decían, ¿cómo va a ser este año los ascensos? Yo le decía, ustedes son los que deciden. Ustedes propongan, ustedes defiendan la institucionalidad, ustedes tienen sus reglamentos, tienen sus programas, sus procesos. Lo único que vamos a hacer nosotros va a ser validar lo que ustedes van a proponer. Y así debería ser, para salvaguardar la imagen y la moral de todos los oficiales que van subiendo en el escalafón y que realmente esperan justicia, esperan que la meritocracia triunfe, ¿no? Qué pena, ¿no? Si las cosas se dan como usted menciona, y qué preocupante sobre todo que haya tanto silencio en función a algo que, según nos ha explicado, pasa no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, porque esto quiere decir, o es la clara muestra de que este tipo de prácticas se van a seguir repitiendo por culpa, gobierno tras gobierno, y hay mucha gente muy valiosa en las Fuerzas Armadas que se va a quedar esperando a que llegue el día que nunca va a llegar. Tremendamente. En la época de Vladimiro Montesinos y del señor Fujimori, los más brillantes oficiales del ejército se comenzaron a ir de baja por esas razones, porque ascendían a la gente, a los incondicionales, y el ejército perdió un montón de oficiales valiosos que realmente luchaban por la institucionalidad. Y yo creo que las Fuerzas Armadas siempre se le decía que era la reserva moral, pero si nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que están sujetas al poder político, realmente no hay independencia y no hay institucionalidad. Señor Valdés, para terminar, ¿qué me dice de estos últimos meses que le quedan al gobierno? Es decir, si yo le digo ahora, tome una foto, ¿ok? Y analíceme la foto de Palacio con sus protagonistas, Ollanta y Nadine Heredia. ¿Cómo la ve? ¿De qué color sería? ¿Blanco y negro? ¿Sepia? ¿A color? ¿Grande? ¿Chica? Yo creo que empezó con un color amarillo radiante, como el sol, y que estamos terminando con un color medio negruzco, estamos en la penumbra, y que realmente nos puede llegar la noche. Ojalá que estos meses realmente tanto el presidente como el gabinete den muestra de que podamos ir a una transición muy buena, que convoque elecciones y que se dé claridad en todos los procesos, para que sepamos los peruanos que vamos a tener la confianza de que va a ser un proceso electoral limpio, no va a ser un proceso electoral manchado. Si hoy fuera el último día de mandato de Ollanta Humala y yo le hiciera esta pregunta, ¿qué me respondería? ¿Cree que Nadine Heredia fue el Waterloo del gobierno de Humala? Yo creo que le hizo más mal que bien. Yo creo que pudo haberle hecho bien de manera total si es que no hubiera invadido las funciones con los ministros. Creo que el papel de colaboradora no se lo quitaba a nadie. Ella pudo haberlo hecho y el presidente podía haber escuchado. Creo que cuando en el país se atenta contra la institucionalidad y hay invasión en las funciones, se sufructa poder sin responsabilidad, eso es dañino para la democracia y ha sido muy dañino para el caso del presidente Ollanta Humala. Muchas gracias por haber venido, señor Valdés. Siempre un placer conversar con usted.